Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de información y educación de Integra Cancer Institute. Soy el doctor Luis Linares, soy radiooncólogo, soy egresado de la Universidad de San Carlos, pero con especialidad en cirugía general en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con una especialidad en cirugía de cáncer en Royal Marsden en Inglaterra, y lo que es actualmente mi especialidad, con una especialidad en radiooncología en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Actualmente soy el director médico de Hope International. Tengo el honor y el gusto de compartir esta presentación con varios especialistas de alto nivel, comenzando con el doctor Joaquín Barnoya, que también es egresado de la Universidad de San Carlos, pero con especialización en salud pública y nutrición en varias universidades de Estados Unidos, Harvard, la Universidad de San Francisco en California, la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Tiene múltiples publicaciones, es actualmente director de investigación de UNICAR, es investigador de la Universidad Rafael Landívar y también trabaja con nosotros como coordinador de investigación en el Integra Cancer Institute. También está con nosotros el doctor Héctor Rolando Oliva, que es egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital San Juan de Dios aquí en Guatemala, pero con una especialización en menopausia en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes en México, asociado a la UNAM. También con certificación en osteoporosis en México. El doctor Oliva es miembro de varias organizaciones de ginecobstetricia aquí en Guatemala. Y el doctor Julio Lao de la Vega, que también es egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con especialidad en ginecología y obstetricia del San Juan de Dios y con una subespecialidad en ginecología oncológica, o sea, ginecología de cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología en México, también con un fellowship en cirugía laparoscópica para cáncer ginecológico en Barcelona, España. Actualmente jefe de oncología ginecológica en el Hospital General San Juan de Dios y también jefe de gineco-oncología en el Instituto Integra Cancer Institute. Ahora, este tema es muy interesante. Solo voy a ser breve en mi presentación. Si podemos pasar la siguiente, por favor. ¿Aló? Tengo congelada la pantalla. ¿Aló? Doctor ¿Aló? Linares, disculpe, puede con la flechita, creo que con las teclas no le va a Sí, funcionar. no me está respondiendo. Si quiere, cancéleme el screen sharing.
Cancélemelo. Lo voy a hacer de nuevo. Ok. No sé si pueden verlo ahorita. Listo, doctor. Listo. Solo si me quita, tal vez le doy control y me quita la pantalla del frente. Sí se está viendo, doctor. Sí está viendo, Sí. pero no me permite cambiar. Sí. Bueno. Ahorita sí. Perdón. Ahí estamos. Entonces, les decía de la importancia de esto. Brevemente lo voy a resumir. ¿Por qué es importante hablar de menopausia? Voy a dar una estadística de Estados Unidos y por nada es porque nos sirve mucho de comparación. En Estados Unidos ahorita la expectativa de vida es alrededor de 80 años, pero a final del siglo pasado, pero estamos hablando hace apenas 20 años, 2/3 de la población de Estados Unidos ya estaba en edad posmenopáusica, lo que implica 42 millones de personas. Viendo esto, y para que lo vayamos entendiendo, con esa expectativa de vida, las mujeres en un 30% de su vida la viven como personas postmenopáusicas. Si lo vemos aquí en Guatemala, nuestra población mayor de 50 años, según el censo del 2018, teníamos 2.194.339 personas mayores de 50 años. O sea, alrededor del 28% de la población femenina, que era de 7.678.000, están clasificadas dentro del grupo de personas menopáusicas. ¿Cuál es la importancia? Primero, ese es un sector de la población activamente involucrada en muchos aspectos, familiares, sociales y económicos. Pero, ¿qué trae consigo la menopausia? Es una lista casi interminable, con insomnio, resequedad vaginal, aumento de peso, depresión, ansiedad, dificultad en la concentración, problemas de memoria, reducción de la libido, piel seca, aumento de la frecuencia urinaria, dolores de cabeza, taquicardia, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad la lista es interminable, pero son sintomatologías reales. Y insisto, en un grupo de nuestra población que es muy importante, es un sector de la población que familiarmente, económica y socialmente es impactante. Entonces, en Íntegra se pensó que tuviéramos este tipo de presentación porque creemos que es importante. Entonces, hablemos qué se puede hacer al respecto. Y le doy ahora la presentación al doctor Joaquín Barnoya. Joaquín, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? No. Sí. Sí se escucha. Muchas gracias. Aquí, pues, primero, creo que vale un poco la pena poner en contexto qué es lo que pasa en la clínica y cómo se toman las decisiones de tratamiento, porque sí es más complejo de lo que parece que es solo un médico dando una receta y hoy por hoy, conforme hay más información, más factores hay que tomar en consideración. Por un lado, tenemos los factores del paciente y por otro tenemos los factores del médico. El paciente tiene sus preferencias, prefiere algunas cosas debido a los costos económicos, debido a que le da menos efectos adversos, debido a que vio información en múltiples lugares. Hoy por hoy ya es común que el paciente llegue a las clínicas pidiendo determinado tratamiento porque vio en el internet, porque la de la farmacia le dijo o porque el amigo o el amigo le dijeron que eso fue efectivo. Pero realmente, ¿qué es lo que busca el paciente cuando llega a la clínica? Y tal vez lo podríamos dividir en dos, que estoy seguro que hay más, pero esto sería a grandes rasgos. Primero, aliviar síntomas.
que como el doctor Linares lo dijo en el caso de la menopausia, es lo más importante. Y por último, prevenir, pues tal vez no se pueda prevenir, pero por lo menos retrasar la muerte y mejorar la calidad de vida. Y por otro lado, tenemos también al médico que toma decisiones clínicas basadas en varios aspectos. Primero, la experiencia, que desafortunadamente, si bien es útil, es sesgada porque tiene el tamaño de la muestra de 1. Evidencia científica, que voy a enseñar un poco más adelante a qué hablamos cuando decimos evidencia científica en medicina. Desafortunadamente, también la industria farmacéutica tiene una enorme influencia con lo que se receta en los médicos. Si creemos que los médicos somos inmunes a la influencia de la industria farmacéutica en lo que prescribimos, estamos completamente equivocados, porque sí tiene mucha influencia en lo que prescribimos, cuál nos dice la industria farmacéutica que hay. No solo lo que nos dice, sino lo que está disponible. Y por último, hay una lógica por la cual se dejan algunos medicamentos, y cuando hablen mis colegas de las hormonas, ese fue el origen de dar terapia de reemplazo hormonal con las mujeres posmenopáusicas. ¿Qué niveles de evidencia hay en medicina? Y la verdad que es complejo, y mientras más avanza la ciencia, más se acumulan de estos niveles. Ahora con el coronavirus estamos viendo cómo esto se está llenando rápidamente. Primero, el nivel más bajo y el que más peso tiene es la opinión de expertos. Desafortunadamente eso es sesgada porque solo nosotros vemos de los expertos que conocemos y muchos otros no los conocemos, y los expertos tienen sus sesgos. Luego hay una serie de casos que se ponen todos juntos, luego hay otros estudios que se llaman de casos de control, luego una cohorte donde ya ponen a varios juntos, y por último una revisión sistemática donde los ponen. En el caso de práctica clínica hay estudios clínicos randomizados, que es lo que se considera que es el nivel más alto de evidencia, y en parte es donde viene la discusión o la discusión y el área gris donde está la terapia reemplazo hormonal, porque por un lado teníamos la lógica de la biología de por qué dar hormonas cuando una mujer llega a la menopausia, pero luego aparecieron más tarde los estudios clínicos randomizados y los metaanálisis que nos dieron evidencia de las consecuencias que podían tener el consumo de hormonas en mujeres posmenopáusicas. Pero también no estamos exentos de riesgos ni de beneficios, y que toda intervención médica, ya sea exámenes de laboratorio, pruebas de laboratorio, mamografías, etcétera, como los medicamentos también tienen beneficios y riesgos y costos. Los beneficios, hay beneficios individuales y beneficios sociales. El doctor Linares brevemente mencionó el costo social de la menopausia, que es altísimo, pero también hay un costo individual que también para el individuo es alto, y nos referimos sobre todo a los síntomas. Y luego hay riesgos que el individuo va a tomar y riesgos que la sociedad va a asumir. El individuo puede asumir riesgos de que yo voy a tomar esta pastilla a pesar de que me va a aumentar el riesgo de X enfermedad, pero yo la quiero tomar. ¿Cómo estamos haciendo ahorita que sabemos que si alguien sale tiene riesgo de infectarse de un virus, pero hay gente que está dispuesta a tomar el riesgo? Pero también el impacto social que puede tener un riesgo pequeño para el individuo, cuando son muchos individuos expuestos a ese riesgo pequeño, se vuelve algo muy importante socialmente. Y de nuevo regreso a los datos que mostró el doctor Linares, que tomar terapia reemplazo hormonal puede ser que aumente el riesgo de algunas patologías mínimamente para el individuo, pero cuando tenemos millones de mujeres tomándolos, se vuelve un problema social. Y por último, tenemos los costos tanto individuales como sociales. Los medicamentos tienen un costo al individuo que sale de su bolsillo, pero también tienen un costo social, donde ya sea que fuera por el seguro médico o el servicio de salud pública, o lo que el individuo está utilizando sus ingresos para llevarlos a pagar la medicina en lugar de comprar otros productos, se consideran también costos sociales. Entonces, voy a parar ahí. Esto solo lo decidimos que lo íbamos a hacer para abrir un poquito el por qué venía la discusión y por qué es que hay no está claro qué se hace o qué no se hace con una mujer posmenopáusica. Y entonces voy a dejar a mis colegas que abunden en el tema. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Doctor Oliva.
Sí, buenas noches a todos. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio ya a la plática. Me dicen por favor y me confirman que sea visible para todos. Estamos bien, doctor. ¿Sí? Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de tocar un tema tan importante. Siempre se menciona, sabemos que está en el ambiente, pero no le damos la importancia necesaria. Todo esto que le pasa a la mujer en la menopausia es algo con lo que tiene que aprender a vivir. Es algo a lo cual toda mujer va a llegar en algún punto de su vida, unas antes, otras después. Y eso se va a ver, o se va a traducir más bien en calidad de vida, en pérdida de esa calidad de vida. Como cuando la mujer empieza en la niñez a desarrollar en la pubertad, hay muchos cambios hormonales. De igual forma, la privación de estos cuando llega a la menopausia son extremadamente importantes y pueden causar muchos problemas, quizás mucho más problemas que el mismo desarrollo, porque la paciente ya tiene otro tipo de responsabilidades en el hogar o en el trabajo y se van a ver afectos a esto. Pues bueno, cuando me invitaron muy cordialmente a dar la plática y entendíamos que era para principalmente informar a las pacientes, quisimos hacer una plática muy sencilla, sin tanto término médico y que sea totalmente entendible. Así que por favor, si ustedes ven en alguna diapositiva alguna palabra que no se entienda, pueden escribir en el chat y con mucho gusto mis colegas van a responderle en lo que estamos en esta plática. Algo que está de moda dentro de los médicos es el conflicto de intereses. Sepan, soy asesor médico de algunas empresas, speaker y conferencista de otras. Pero lo más importante y quiero aclarar es que cuando Integra me invitó a esta plática, me dejó en total de libertad de yo, ni siquiera me revisó la presentación. Es decir, esto se está haciendo precisamente para informar a todas las pacientes cómo debe de ser realmente una conferencia de este tipo. Esto es lo que vemos prácticamente en la paciente que está llegando a esa menopausia. Hay muchas preocupaciones, hay poco descanso, como vamos a ver algunos de los síntomas más adelante. En general, hay malestar. 3 cosas que rápidamente le van a quitar la calidad de vida de nuestra paciente. Y va a ser muy importante entonces que si ya dejamos claro que todas las pacientes van a llegar a esa etapa, pero deben de hacerlo de la mejor manera posible. Deben de tener esa transición sin tantas complicaciones. Y eso es nuestro deber como médicos, los que realmente hacemos esto de menopausia, para que ustedes se sientan satisfechas con nuestra atención y sobre todo, como bien dijeron mis colegas antes, tratar los síntomas. Yo le puedo dar 20 medicamentos a una paciente para combatir los famosos calores, que si la paciente sigue con los calores, prácticamente no la he tratado en absolutamente nada, porque eso es lo que últimamente busca, mejorar su calidad. Se entiende como menopausia y climaterio que es lo mismo. Difiere un poco, porque la menopausia está contenida dentro del climaterio. La menopausia, como bien hemos dicho, es un evento natural y se define como la última menstruación. Entonces, el diagnóstico lo tengo que hacer retrospectivamente. Después de un año de que mi paciente dejó de menstruar, yo puedo decir entonces que ya entró a la menopausia. El promedio entre los países de Latinoamérica es muy variado. Sin embargo, aquí en Guatemala, el promedio esperado es entre 50 y 51 años que nuestras pacientes dejan de menstruar. El problema con este tipo de definición es que los síntomas empiezan mucho antes. Las irregularidades menstruales de igual forma. Vemos pacientes de 45, 47 años que menstruan cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces no entrarían como la definición de menopausia. Y esas pacientes también presentan los famosos calores, los bochornos, las sudoraciones nocturnas.
esa paciente ya se le puede decir que está en la perimenopausia, es decir, alrededor de la misma. Se está acercando al evento natural final de su última menstruación. Eso es lo que se entiende como síndrome climatérico. Esa transición en el cual empiezan algunos síntomas puramente de menopausia y continúan hasta terminar en la última menstruación, y algunas todavía continúan con muchos problemas de los que vamos a hablar más adelante en los años ulteriores a ese cese de menstruación. Dentro de los más comunes, y es de lo que las pacientes nos consultan o las hace consultar, son los cambios en los patrones de menstruaciones, como bien lo dijimos. Muchas veces empiezan a los 47, 48 años a tener menstruaciones cada vez más cerca. En lugar de menstruar cada 30 días, empiezan a menstruar cada 25, luego cada 20, luego cada 15 días. Y si antes la menstruación les duraba 2, 3, 4 días, ahora dura 7, 8, 9 días. Entonces, hay mayores días de sangrados y ciclos más cortos. Entonces, prácticamente llegan a pasar todo el mes menstruando. Entonces, eso las hace consultar. Otro de los síntomas más comunes alrededor de la menopausia son los bochornos, los calores, las sudoraciones nocturnas. Por supuesto que van a haber síntomas vaginales. Síntomas vaginales normalmente se dan 5 años después de que la paciente dejó de menstruar, en promedio, entre 5 y 7 años. Por supuesto que no hay pacientes que nos digan que cambió su patrón de sueño. O les cuesta conciliar el sueño, o igual duermen al nomás poner la cabeza sobre la almohada, pero se despiertan a las 2, 3 de la mañana, luego de un sofoco, luego de un calor, luego de una sudoración. Y después les es imposible volver a conciliar el sueño. Entonces están despiertas desde las 2, 3 de la mañana, la mayoría tiene que ir a trabajar, ya no rinde igual, se olvidan las cosas porque hay cambios a nivel de memoria también que son significativos, y todo eso hay soluciones para poder tratarlas y que mejoren. Dentro de muchos otros síntomas es los desórdenes cognitivos, lo que estábamos hablando, memoria, pérdida de concentración e inclusive síntomas psicológicos. Conlleva a una depresión, a una ansiedad de un cambio, no sé qué me está pasando, no sé cómo voy a vivir esta transición, y por supuesto que hay cambios de humor. Esta pregunta, cuando la paciente llega acompañada al consultorio, no se la hago a ella, se la hago al acompañante, puede ser el esposo, la pareja, el novio, el hijo, la hermana que la lleva a consulta, y le pregunto, ¿hay algún cambio de humor? Y la mayoría me responde que sí, porque la paciente, ella cree que nunca ha tenido cambio de humor o que no ha estado más enojona de lo normal. Pues bueno, también es muy importante, ya lo mencionaron los colegas antes también, resequedad de piel. Hay una pérdida de cabello. Todo esto se va a manifestar porque ha cambiado el patrón hormonas. Aquella paciente joven o premenopáusica, cuando empieza a ganar peso, y digo entre comillas normalmente porque cada metabolismo es distinto, pero cuando gana peso empieza a acumular grasa, ya sea en las caderas o en las mamas. Sin embargo, cuando llega la menopausia y pierde la función ovárica, es decir, ya no se sintetizan los estrógenos que se sintetizaron durante 30, 40 años antes, empieza a haber un mayor aumento de algo que se llama testosterona, que es la hormona del hombre. Las mujeres también tienen testosterona y es producida en gran parte por los ovarios. Eso, aunque entren a la menopausia, continúa su síntesis, su producción. Entonces cambia el metabolismo, y está bien descrito que toda mujer que es ya postmenopáusica va a ir ganando peso, va a ir acumulando un poco más de líquidos. Esto se va a traducir también en cambios en su organismo. Cuando ganen peso, ya tal vez ya no les van a aumentar tanto las caderas. Tal vez la grasita se va a ir al abdomen, y esto es lo que se conoce como obesidad central. Y por eso también, junto con la tiroides que empieza a afectar entre los 50 y los 60 años, conlleva a un aumento de peso y a un aumento de riesgo de infartos, de síndrome metabólico y de diabetes. Es por eso muy importante
que podamos tratarlas a tiempo. No hay mejor medicina que la preventiva. Entonces, es entendible por todo esto que hemos hablado de las definiciones que realmente no existe un síndrome universal de la menopausia. Esto quiere decir que tal vez a la vecina se moría de calores y la veíamos abriendo el refrigerador y metiendo la cabeza dentro del freezer. Y yo pasé mis 50, 52 años sin ningún solo calor. O porque esas son las pacientes con las cuales después, como vamos a ver, vamos a hablar un poquito también de salud ósea y de osteoporosis, vamos a tener más problemas en el futuro. Porque entonces la paciente no tuvo calores, dormía bien, no tuvo resequedad vaginal. Entonces nunca consultó a su ginecólogo, nunca se le dieron, nunca se le trató, nunca se le dio hormonas. Esas pacientes tienen un mayor riesgo de padecer osteoporosis. Aquella que tuvo calores y le dimos algún tratamiento, la estamos protegiendo contra algún tipo de enfermedades que vamos a ver más adelante. Menopausia solo hay una. Está la menopausia natural, que es la mayoría de los pacientes a las que entran. Les digo, promedio en Guatemala son 50 a 51 años. Hay una menopausia temprana, que es cuando deja de menstruar abajo de 45 años. Hay una menopausia inducida. Todos los que operamos nos hemos topado con algún tipo de paciente a la que por cualquier razón que ustedes escojan, tenemos que quitar ovarios. A ese tipo de pacientes nosotros estamos induciéndole la menopausia. Existe algo que se llama insuficiencia ovárica prematura o falla ovárica prematura. Aquella paciente que entra a la menopausia por debajo de los 40 años. Por ahí alguna dirá, porque me ha tocado en clínica que digan, ay, qué rico, ya dejé de menstruar. No más menstruaciones, pero ojo también, porque la menopausia inducida y la falla ovárica prematura hay que tratarlas más agresivamente. Porque esas pacientes corren un riesgo de envejecer mucho más rápido que las que llegan a su menopausia natural. Entonces, van a tener más riesgo de infartos, más riesgo de cáncer de colon, por ejemplo, más riesgo de desarrollar el síndrome metabólico que les comentaba, de obesidad central, hipertensión, aumento del colesterol y triglicéridos, y de igual forma padecer osteoporosis. De igual forma, ¿por qué es tan importante este síndrome climatérico? Van a existir cambios en el ciclo menstrual, como lo vimos, que es la fase más sintomática, que si da muchos síntomas, agradecemos que nos consulten, por lo mismo que acabamos de explicar. Pero no solo tenemos que ver desde el punto de vista físico, porque nosotros como médicos que nos dedicamos a la menopausia, debemos de estar conscientes que vienen muchos otros problemas también. Normalmente este tipo de pacientes se le juntan problemas económicos en el hogar, problemas con el esposo. Vienen que la mayoría tiene hijos adolescentes y eso también puede ser un problema agregado a los cambios ya fisiológicos propios de esta etapa de la mujer. Entonces, nos compete a nosotros no solo tomar lesión, ver una mamografía, hacer un ultrasonido y decirle, le voy a dar este tipo de medicamento, adiós. Sino nos compete tratar de ayudarla lo más que se pueda desde el punto de vista psicológico también. No estoy diciendo que somos psicólogos y por supuesto que no somos psiquiatras. Hay muchas personas que necesitan también de este tipo de ayuda, pero nosotros somos la primera frontera en el cual debemos de detectarlo, la primera alerta para que, si se puede tratar, empezamos nosotros y la referimos con un especialista en este ámbito. Las pacientes con menopausia suelen ser consultas largas. A veces nos llevamos una hora, hora y media, y solo se nos va en ir platicando, en ir desglosando todos los síntomas, para posterior a esto, pasar al examen físico. Entonces, sí debemos de tener consciente que es un torno de problemas que atañe a nuestra paciente en esos momentos tan importantes. La menopausia se da porque los ovarios empiezan a ser pequeños, empiezan a dejar de producir la tan anhelada hormona que son los estrógenos. Hay varios tipos de estrógenos. Por supuesto que la paciente posmenopáusica va a seguir con un tipo de estrógeno, pero este ya va a ser mucho más débil, aquel que se va a sintetizar ya en los ovarios.
sino en la grasita que nosotros estamos acumulando. Y es ahí muy importante el poder llevar a la paciente un control adecuado, porque los riesgos van a continuar. En primer lugar, lo que nosotros vemos en un ultrasonido son disminución del tamaño de los ovarios. O en la... Perdón, ¿me escuchan ahí? Me está saliendo un... Si me pueden hablar en el chat, por favor. Ahorita sí, pero sí Ahorita por me un momento lo perdimos, doctor. Bueno, yo creo que voy a usar el de la computadora. Pues entonces les comentaba que los ovarios... muchas veces ni se ven. Pacientes de 60 años, yo no miro los ovarios, estamos más tranquilos porque quiere decir que ni siquiera hay una masa, ni siquiera hay un tumor ahí en el ovario. Pero sí debemos de hacer ciertos estudios para determinar que la paciente está bien. El diagnóstico, muchas pacientes me están diciendo ahí, perdón, estamos teniendo, ¿ya me escuchan bien? Ahorita sí estamos bien, doctor. Gracias. Ok, por favor me lo hace saber ahí en el chat, lo tengo ahí abierto con ustedes. Seguro. Una de las preocupaciones de las pacientes es, vengo por mi estudio de hormonas, doctor, por favor mándemelo a hacer. Ok, el diagnóstico se hace clínico. El solo entrevistar a la paciente, yo ya voy a saber cómo está. Arriba de 45 años con síntomas, está por demás que yo le esté sacando valores hormonales. Yo ya sé que los estrógenos, que son del ovario, van a estar muy bajos, y otra hormona que se llama folículo estimulante va a estar muy elevada. Eso aunado a que le tengo que mandar a hacer una mamografía, le voy a hacer un ultrasonido, le voy a tomar un Papa Nicolau, le quiero ver el colesterol, los triglicéridos, van aumentando gastos. Entonces muchas veces preferimos ni hacerlos. Cuando hay menores de 45 años con síntomas, sí deberíamos de hacer laboratorios para descartar alguna otra causa y que no sea la menopausia los principales síntomas con los que consulta la paciente. Sobre todo, tenemos que poder evaluar la tiroides también, que es una causa de irregularidad menstrual en este tipo de pacientes. Cambios en la piel, la resequedad es un síntoma del cual muchas pacientes se quejan. Se vuelve una piel totalmente seca, áspera, quebradiza, y las pacientes pasan todo el día aplicándose crema humectante y no logran humectarla. Eso se debe, obviamente, a los cambios hormonales que están teniendo. Inclusive cambios en la visión. Hay ojo seco, ya no lagrimean como deberían de hacerlo. Cambios auditivos también conforme va aumentando la edad. Cambios como lo vimos en el patrón del pelo y se empieza a literalmente caer el pelo. Toda mujer se le va a caer el pelo eventualmente durante su vida y el patrón de crecimiento de cabello varía con respecto a los meses y años. Sin embargo, estas pacientes se quejan mucho de que se les cae el pelo. Por eso es muy importante una evaluación correcta y determinar si necesitamos algún otro tipo de estudio en estas pacientes. Entonces vamos a hablar un poquito de terapia hormonal de la menopausia. Hay dos indicaciones para que cuando llegue la paciente a la clínica yo le recete hormonas. En primer lugar son los síntomas vasomotores. Ya lo dijimos, bochornos, calores, sudoraciones nocturnas, llámenle como quieran, es lo mismo. Y esto es por déficit de estrógenos. Exactamente por qué se da, no sabemos al 100%, pero sí un 90-95%, que obviamente es por el déficit de estrógenos. Y para hacérselas fácil, nosotros en el cerebro tenemos un termostato. El termostato está normado por los estrógenos. Cuando los estrógenos dejan de estar circulando por ese termostato, se altera. Entonces se dan las elevaciones de temperatura. Y ahí es donde existe el principal síntoma de las pacientes, que son pues los calores. Hay otra cosa que le llamamos síndrome urogenital. Esto es resequedad vaginal. Esto se da también con muchas infecciones, las cuales pueden ser recurrentes, ya sea vaginales o infecciones urinarias. Nos ha tocado ver pacientes que tienen 3, 4 infecciones urinarias en el año o salen de una infección vaginal
les dan óvulos y vuelven a caer en otra infección vaginal y otra y otra. Cuando se da una infección por el síndrome urogenital o por la resequedad, estamos tratando la manifestación, pero no estamos combatiendo la causa. Y muchas veces la causa es la resequedad. Cuando no hay estrógenos a nivel de la vagina, sube el pH. El pH de la vagina siempre debe estar bajo, ácido, 3.8, 4.2. Eso lo hacen los estrógenos por medio de otras células que producen ácido láctico. Entonces, cuando eventualmente tenemos la pérdida de la protección de estrógenos, sube el pH de la vagina y ahí vienen las infecciones a repetición. Entonces, debemos de cortar el problema de raíz disminuyendo ese pH y no solo dando óvulos, 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 porque los óvulos, por ejemplo, o cremas vaginales o medicamentos tomados también alteran el pH. ¿Y qué es lo que pasa? Lo suben aún más. Entonces, aprovecho para expresarles que es muy malo que se automediquen. Hay muchos medicamentos que pueden comprar en el supermercado, en cualquier farmacia sin receta, pero pues para eso estamos nosotros, para apoyarlas, ayudarles y sobre todo hacer un diagnóstico correcto para poder tratar el problema de raíz, porque si no están entrando en un ciclo vicioso del que va a costar más sacarlas. Normalmente los calores lo describen como un inicio súbito, corto, esto dura minutos nada más, normalmente del pecho hacia la cara, que va a terminar en sudoraciones. Es de intensidad y frecuencia variable y termina en escalofríos, porque el cuerpo lo que hace cuando ven la carita caliente o la hipertermia, pues es sudar para enfriar el cuerpo. Y el sudor cuando se enfría, pues da escalofríos. Entonces, todo esto tiene algún grado de intensidad que va a hacer a aquella paciente que puede seguir con los calores y no interrumpe su diario vivir, o aquellas pacientes que se tienen que salir de donde están, ir a abrir el freezer, meter la cabeza o inclusive bañarse. Todo esto nos lleva a dar un puntaje en una escala que a nosotros nos sirve para ver cómo vamos a tratar a nuestra paciente. ¿Esto por qué es calidad de vida? Si uno vive solo en casa sin hacer algo directamente con otras personas, pues me voy a sentir mal, pero de ahí no va a pasar. ¿Me va a molestar? Por supuesto. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes que están yendo a traer a los hijos a la universidad, están yendo a traer a los hijos al colegio, que tienen reuniones de padres de familia, que están en una reunión con amigos en la casa y les empieza a dar estos calores? Aquella paciente que es gerente de una empresa y está dirigiendo una reunión y empieza con calores y tiene que salirse. Todo eso afecta psicológicamente a las pacientes y es por eso muy importante que debemos de tratarlas. Los calores se van a ver afectados obviamente por un clima cálido. No es lo mismo el clima en el que estamos ahorita. Hace 2 meses que nos moríamos del calor. Por supuesto que se va a ver afectados estos calores. El estrés puede ser un trigger, es decir, un disparador, un estimulante de los mismos. El cigarrillo, por supuesto, no está de más que les digamos que no deben de fumar por todas las otras toxinas, por todo lo del cáncer, pero obviamente también porque a más cigarrillo disminuyen los estrógenos circulantes que ustedes tienen en sangre. Entonces va a haber más posibilidades de que tengan calores. La obesidad, las bebidas calientes y algún tipo de medicamentos, que no vale la pena entrar en detalle de todos esos porque eso lo podemos o lo pueden tratar con su médico. Entonces, la terapia hormonal, ¿cuánto tiempo? ¿A partir de qué edad? Es muy debatible y se basa en, como dijo el doctor Barnoya, en medicina basada en evidencia, en los estudios que nos dicen. Hubo tiempo atrás unos estudios, 20, 25 años, el estudio más importante que hemos tenido en base a las hormonas, que evidenció que producían cáncer. Se le dio tanto auge a ese estudio, y obviamente con razón, porque alertó a muchos médicos que recetaban hormonas indiscriminadamente, de que pararan. Entonces quedó dentro de la población diciendo, las hormonas causan cáncer. ¿Que me quieren dar hormonas? No, gracias. Prefiero estar con calores, prefiero tener que bañarme 5 veces al día,
Prefiero no dormir nada en todo el día y quedarme dormida en mi trabajo o cabeceando en mi trabajo con tal de no tener el riesgo de cáncer. Ese estudio, ya tenemos mucho más datos hoy en día, en el cual estuvo mal diseñado. Estuvo con muchos problemas desde su inicio y sobre todo en su interpretación. Entonces, hoy en día sabemos que cuando más temprano empecemos la terapia de reemplazo hormonal o la terapia hormonal de la menopausia, va a ser mejores para ustedes y sobre todo para su entorno familiar. Tenemos entre 45 años, ya podemos ver pacientes que les podemos dar hormonas, inclusive pacientes de 60 años. Es muy importante que tenemos una ventana para poder empezar. Se dice que aquella paciente que tiene menos de 10 años de haber dejado de menstruar, yo le puedo iniciar hormonas. Por supuesto que no es tan simple como lo que estoy hablando. Tenemos que valorar muchas otras cosas. Antecedentes familiares, si antecedentes de la propia paciente, si ha tenido cirugías previas, si ha tenido historia de cáncer, cuál es el principal problema en la paciente, es la falta de sueño, es el calor, es la disminución de la libido, es la resequedad vaginal. Entonces, todas esas son variables que se le van a preguntar a ustedes durante la consulta y nos va a servir a nosotros para determinar no solo si le voy a dar hormonas, sino cuáles hormonas le voy a dar. Hay varios tipos y esto es gracias a las farmacéuticas que han ido desarrollando cada vez más. Antes no sabíamos tanto de la menopausia como lo sabemos ahora y por supuesto que como todo en medicina, esto va a ir cambiando y nos falta muchísimo por aprender, pero son avances muy importantes que hemos tenido dentro de esta rama de la ginecología. Hay parches, hay aplicaciones en gel como que fuera crema, hay inyectadas intramusculares, hay tomadas que son como anticonceptivos, hay uso de cremas locales también para las vaginas y todo eso va a conllevar a que podamos ir variando de un tipo de hormona a otra con ustedes. La paciente muchas veces, haciendo una adecuada entrevista en la consulta y evaluación, podemos determinar qué hormona le va a caer mejor. Pero muchas veces regresan al mes y me dice, doctor, esa hormona no me hizo absolutamente nada. Ok, sí. Le sirve a 9 de cada 10 pacientes. A ti no te sirvió. Sin embargo, puedo cambiar a otro tipo de hormona. Es muy rara la paciente que tenemos que hacer 3 cambios de hormona. Sin embargo, se han dado pacientes. O hay aquellas pacientes que de plano ya tengo dosis tope de hormona y no se logran controlar, pero sí mejoraron. Para ustedes y para nosotros ya es una ganancia importante. Otra de los temas importantes que quiero tomar es, hay muchas pacientes que nos dicen, hay distintos compuestos, ya sean naturales, sintéticos o inclusive cremas vaginales. Y no hay mejor que cuando la paciente llega al consultorio y me dice, ok, doctor, me va a recetar hormonas, sí, pero a mí deme algo natural. Entonces les devuelvo la pregunta, o les pregunto más bien, ok, ¿para ti qué es natural? Ah, que es la soya, que es lo que venden en esta tienda de suplementos vitamínicos. Yo le digo, momento. Hace 30 años te aceptábamos esa definición. Hoy en día ya no. Les dije, la ciencia ha avanzado tanto. Hoy en día tenemos otro tipo de compuestos de hormonas, pero que vienen en lo que conocemos como comprimidos. Es decir, vienen en este tipo de presentación. Y esto puede llegar a ser natural. Ustedes durante su etapa reproductiva producen un tipo de estrógeno que se llama 17-beta-estradiol. Las distintas casas farmacéuticas ya crearon el 17-beta-estradiol, pero administrado por una tableta. En primer lugar, nosotros no somos plantas para estar teniendo muchos receptores de esto y lo otro cuando ustedes me dicen algo natural. Que por supuesto les pueden servir, sí, porque se van a unir a los mismos receptores adentro del cuerpo que lo hacen las tabletas, las pastillas, las que vienen en un blister. A lo que ustedes les llaman sintéticos, yo hoy en día le llamo más natural, porque es algo que es lo mismo que producían sus ovarios en su edad reproductiva, es decir, antes de entrar a la menopausia. Por supuesto que todo va a tener sus riesgos. Lo natural, que es la soya y todo eso, tiene los mismos riesgos que las hormonas que nosotros recetamos. Pero sí,
un médico capacitado les sabe recetar las hormonas necesarias en la dosis necesaria y sobre todo el tiempo que ustedes necesitan, van a estar protegidas contra osteoporosis, contra cáncer de colon, contra infartos, contra hipertensión arterial, van a vivir mejor esos años. Entonces, es muy importante sobre todo, y como les digo a mis pacientes literalmente, no se dejen influenciar que en los cuchuvales, que la prima, que la hermana, que oí por ahí un chisme. No, es mejor ir con un médico para que les diga qué es lo que está pasando con respecto a esto. Para todas aquellas pacientes que no pueden o no quieren aún así tomar este tipo de medicamentos, por supuesto que tenemos alternativas. Manejamos algún tipo de antidepresivos que les pueden servir contra los calores. Por supuesto que no van a tener el mismo efecto que las mismas hormonas, pero pueden ayudarles. Lo que siempre decimos en la medicina, y es cierto, ustedes se cansan de que nosotros les digamos, es que tenés que hacer ejercicio, es que tenés que comer sano, es que tenemos que tener cambios en el estilo de vida. Pues aquí también aplica, no es la excepción. Tienen que tener algún tipo, inclusive retirar vicios, como les estaba explicando el cigarro, e inclusive distracciones, ejercicios para la memoria. Juguemos Sudoku, juguemos cronogramas, todo eso les va a ayudar a ustedes a poder mejorar calidad de vida, que es muy importante. Este es un tema muy amplio, pero quise dar unas muy buenas pinceladas para que puedan acudir a su médico y hacerle mucho más preguntas para ver, ¿puedo realmente o no puedo tomar hormona? ¿Cuánto tiempo me la va a recetar? Estas no me cayeron bien. ¿Existe alguna otra posibilidad? Por supuesto, hoy en día tenemos inclusive inyectados a base de estrógenos, que es lo que les falta a las pacientes después de la menopausia, y testosterona. Entonces, esas nos ayudan bastante bien en elevar la libido. Por ahí, por supuesto, que no las vamos a dejar eternamente porque van a producir otro tipo de riesgos de cáncer, pero eso va a ser más adelante. Y si sabemos recetarlas, vamos a tener un cambio significativo para bien en ustedes. Otro tema importante que me quiero comunicar es algo de la salud ósea y la osteoporosis. Es muy importante ver esta gráfica. Por favor, me voy a detener aquí unos 2 minutos para poder explicarla. La parte de aquí abajo que estoy circulando son las décadas de vida, a los 10 años, a los 20 años. Entonces, cuando ustedes entran entre los 20 y los 30 años, ustedes conllevan la mayor calidad, óigase bien, no cantidad, calidad de hueso que ustedes van a tener en el resto de su vida, ¿sí? Lo que no hicieron aquí en su juventud, no lo van a lograr después. El pico de masa ósea, de eso va a depender cómo van a entrar ustedes a la menopausia y si van a tener riesgo de fractura o no. Cuando ustedes entran a la menopausia y dijimos alrededor de los 50 años, empieza el declive en cuanto a la calidad del hueso. Si yo no hago nada en esta parte de aquí, voy a tener un hueso deficiente cuando ustedes entren en los 60 y los 70 años. Sin embargo, si yo doy hormonas o doy algún otro tipo de tratamiento preventivo, voy a estar por aquí. Entonces mi hueso va a haber una diferencia significativa entre estar aquí o estar aquí abajo. Y por supuesto que conforme va avanzando la edad, vamos a tener un hueso que llegamos a los 90 años y vamos a tener como cuando teníamos 10 años. Pero es muy importante poder ver lo del hueso. Y hay muchas cosas para prevención de caída. No vamos a entrar en tratamiento de osteoporosis. Hay congresos enteros durante días para tratar esto. Pero sí, tenemos que corregir el deterioro visual y auditivo de nuestras pacientes, optimizar medicamentos. Las barras y agarraderas en los baños, que no nos dé vergüenza pedirle a alguien que nos la instale. Vaya, que no vamos a tener tanto equilibrio, mantener lejos los cables de los nietos que llegan a jugar a la casa y cargan su celular y dejan el cable atravesado. En la noche nos levantamos al baño con poca luz y nos caemos y nos fracturamos. Los legos de los nietos, de igual forma, vamos a pisar un lego y nos vamos a caer. Tenemos que hacer ejercicios. Su médico le va a decir qué ejercicios, dependiendo su condición física, pueden realizar y cuáles no, pero sí van a tener que hacer ejercicio. Cuando les pongan una barra en el baño, por favor, no me refiero a esto.
Es muy importante también los beneficios del vino tinto, su copita, pero no aquellas copas que vemos en los famosos memes que son de este tamaño, sino pongamos las barras. La idea es medicina preventiva. Si es necesario poner esas calcomanías antideslizantes en la tina o en la bañera, hagámoslo. Eso nos va a traer muchos beneficios con una poca inversión. Mucho se dice de los valores bajos de vitamina D. No hay médico hoy en día que no les pida niveles de vitamina D, por supuesto, porque ahora es una hormona, no es una vitamina realmente. Tiene mucho que ver. Esto se da porque no tenemos exposición suficiente al sol. Vivimos ya en 4 muros. De la oficina nos vamos a la casa ya cuando es de noche y salimos al otro día de madrugada y nunca vemos el sol. Entonces dicen, bueno, baja exposición solar, tenemos nuestro sol, es gratis, es fácil. Pero conforme vamos avanzando en edad, la piel se vuelve menos eficaz a medida que nos volvemos más viejitos. Entonces les digo, el sol arriba de 50 años, no. Les va a producir no solo cáncer de piel y no se van a poder asolear lo suficiente como para que sinteticen vitamina D. Esto lo deben de suplementar, ¿de acuerdo? El médico es el encargado de obtener niveles de vitamina D y explicarles cómo lo van a hacer. Es muy barata y trae muchos beneficios. Así que yo creo que me extendí un poquito, pero espero que haya sido lo más claro posible con las pinceladas necesarias para hacerle entrar en muchas preguntas que sin duda alguna su médico ginecólogo les va a poder contestar. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Oliva, muy interesante. Antes de pasar con el doctor Lau, hemos tenido una lluvia de preguntas. Va a ser un poco difícil ahorita contestarlas. Hemos ido contestando algunas, pero les prometemos que una vez termine el doctor Lau, vamos a escoger las preguntas que tal vez sean más genéricas y puedan contestar en una sola pregunta, una sola respuesta. Podemos cubrir lo que la mayoría nos está preguntando. Así es que, doctor Lau, le damos la palabra. Listos. ¿Pueden ver en pantalla? Sí. Sí, Julio. Sí. Y acá vamos a quitar. Bueno, gracias a todos y todas los que se conectaron. Bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes otra vez acá en los webinars de Integra y poder ayudarles a que aprendan un poquito más acerca de estos temas. Hoy es un tema muy interesante, algo que les llama mucho la atención a todas las mujeres porque es algo que pues, todas van a pasar. Ya el doctor Oliva nos habló acerca de los beneficios de la terapia hormonal y de por qué es necesario, qué efectos puede tener o qué cambios pueden haber cuando la mujer entra en menopausia y qué ayuda tenemos. Pero siempre está esa parte del miedo que nos da, uso hormonas o no uso hormonas porque me han dicho que está relacionado con cáncer o no. Y vamos a poner algo, vamos a hablar un poquito de esto, a ver qué relación tiene las hormonas con el cáncer. El cáncer, pues, en Guatemala, en números, son más o menos unos 16,000 nuevos casos de cáncer en Guatemala, unas 9,000 muertes por cáncer al año en Guatemala. Y vemos que en la mujer, pues, de los cánceres más comunes, el cáncer de mama, el cáncer de cervix, estómago, tiroides, son los que más podemos ver acá en Guatemala en las mujeres. Y lo que les voy a hablar más que todo es esa relación que tiene con el aparato genital femenino, lo ginecológico, el útero, la parte de ovarios, el cuello de la matriz y las mamas. Entonces, de estos 4 vamos a hablar un poquito y vamos a dar una conclusión al final porque ya la presentación tiene que ser un poquito más corta. Si se recuerdan, en cáncer de cervix, hace unas semanas hablamos de virus de papiloma y el cáncer del cuello de la matriz es causado por virus de papiloma. O sea, aquí las hormonas no tienen nada que ver, no tienen ninguna influencia la terapia hormonal, o si ustedes tomaron alguna hormona durante la menopausia, pues no va a tener alguna influencia
en que el virus de papiloma llegue y cause este cáncer. Claro, las hormonas son importantes, especialmente en el tratamiento. Cuando tratamos a alguien que ya le dio cáncer de cervix, ¿le podemos dar hormona o no le podemos dar hormona? Hay diferentes tipos de tratamiento de cáncer de cervix, o sea, son dos cosas básicamente. Una es la cirugía y otra son las radioterapias, dependiendo de qué tan avanzado está. En mujeres jóvenes, muchas veces cuando hacemos cirugía por cáncer de cervix, conservamos los ovarios para que estas pacientes no entren en menopausia y no tengan, además del problema de cáncer de cervix, los problemas de la menopausia. Entonces, muchas, si son jóvenes, lo conservamos. Si ya es alguien que pasó la menopausia, pues quitamos los ovarios. Y en las pacientes que van a recibir radioterapia, lo que hacemos es mover los ovarios, los movemos de su lugar y los quitamos de ese lugar de la radioterapia para que estas pacientes no entren en menopausia. ¿Por qué? Porque las hormonas son importantes. Pero ¿qué pasa si les dio cáncer de cervix, recibieron radioterapia y por alguna razón, pues esa función de los ovarios, pues se fue o dejaron de funcionar? ¿Es posible dar hormonas? Sí, es posible dar hormonas. Es un cáncer que no está relacionado con hormonas, entonces los estudios han dicho que es seguro y no está contraindicado dar hormonas. Y siempre se siguen las recomendaciones de la edad o si hay otras patologías, porque no podemos dar hormonas hasta ya cuando son muy, muy grandes. O si fue una paciente joven que por alguna razón durante la histerectomía o algo le quitaron esos ovarios, pues también sí se puede dar hormonas en casos de cáncer de cervix. Cáncer de endometrio. Entonces, ¿cuál es el endometrio? Bueno, tenemos el ciclo menstrual. Usualmente el endometrio es esta parte que está dentro de la matriz, donde crecen los niños, donde se implantan los niños y empiezan a crecer, y eso se descama cada mes, y es lo que sale en la menstruación. El cuello de la matriz es la partecita más de afuera que está en contacto con la vagina, y el cáncer de endometrio se produce cuando este endometrio pues crece descontroladamente y ya forma un tumor. Este endometrio sí está estimulado en cada fase del ciclo menstrual por hormonas que producen los ovarios, estrógenos y progesterona. Entonces, de los factores de riesgo de este cáncer es la edad. Entre más grande es alguien, pues tiene más riesgo. La obesidad, porque en la grasita también se producen hormonas. La raza negra tiene más predisposición. Y la terapia de reemplazo hormonal sí puede dar cáncer de endometrio, especialmente la terapia de reemplazo hormonal que es solo estrógenos. ¿Por qué? Porque entonces ese estrógeno está estimulando y puede estimular a que crezca demasiado este endometrio. El tamoxifeno, un medicamento que se usa en cáncer de mama, también se ha relacionado con cáncer de endometrio, aunque cuando uno ve los números, alguien que no toma tamoxifeno son 0.2 en 1000 pacientes y el 1.6 es a las que toman tamoxifeno. Entonces el riesgo pues es relativo. Y otras anormalidades genéticas. Entonces tenemos que ser muy gorditas da riesgo de cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque la grasita produce estrógenos y aumenta ese riesgo. La terapia de reemplazo hormonal, más que todo, si no es combinada, si solo son estrógenos, da riesgo de cáncer de endometrio. Si es combinada, no da riesgo porque la progesterona, que es la otra hormona, hace ese balance para que no dé. Y terapias como el tamoxifeno. Entonces, el cáncer de endometrio primero se convierte en células atípicas y después se desarrolla ese cáncer. El cáncer de endometrio usualmente se puede tratar a veces hormonalmente con la progesterona para hacer que esto se disminuya y se desaparezca, en algunos casos de buen pronóstico y que se quiere conservar la fertilidad, y en la mayoría de ocasiones es con cirugía. Muchas veces, si la mujer es joven, podemos conservar los ovarios por la misma razón que el cáncer de cervix para que no entren en menopausia, pero si hubo alguna razón que quitaron los ovarios y esta mujer entró en menopausia, pues es seguro, a pesar de que es un cáncer que puede estar en relación de que el estrógeno le causó o estimuló de que creciera, si a estas mujeres ya después de su tratamiento entran en menopausia y necesitan tratamiento hormonal, pues sí puede ser seguro y puede ser beneficioso si se les da tratamiento de reemplazo hormonal en cáncer de endometrio. Cáncer de ovario.
El cáncer de ovario, pues los ovarios pues, son los órganos que están al lado, son los que producen las hormonas. Es el asesino silencioso, es el que no avisa, el que no sabemos cuándo aparece y que la mayoría de veces aparece en etapas avanzadas. Y los factores de riesgo, pues la terapia de reemplazo hormonal sí se ha visto que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de ovario, especialmente cuando la terapia de reemplazo hormonal es por un periodo demasiado largo de tiempo, por ejemplo, 10 años. Tener otras mutaciones, inductores de la ovulación, pero, y esto se encontró en este estudio, que las mujeres entre más tiempo tomaban esa terapia de reemplazo hormonal, pues les daba un poco más de riesgo de cáncer de ovario. Cuando vemos los riesgos, este es como un número que nos dice riesgos y es como 1.28 riesgo, o sea, se eleva levemente. Y si vemos otras cosas de hormonas, vemos que un factor protector es tomar anticonceptivos. O sea, la mujer que toma anticonceptivos orales, que es otro tipo de hormonas, es algo que protege contra el cáncer de ovario y no les da cáncer de ovario. Igual que la ligadura, igual que el dar lactancia materna, las progestinas, el embarazo, eso disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, el cáncer de ovario pues se trata de varias formas, pero lo básico es que uno es cirugía y las otras son las quimioterapias. Pero una mujer que, por ejemplo, le dio un cáncer de ovario joven y por alguna razón fue necesario quitar los 2 ovarios y quitar la matriz y entre en menopausia, ¿es necesario darle terapia con hormonas? ¿Es seguro? Sí. En la mayoría de casos sí se puede dar terapia con hormonas después de un tratamiento de cáncer de ovario, excepto en algunos subtipos que sí pueden estar relacionados con algo hormonal. Pero en la mayoría de casos, si es una paciente joven y necesita terapia con hormonas, pues sí se puede dar. Y este pues es el que pues todas tienen miedo y el que más se relaciona con la parte hormonal, de los más comunes acá en Guatemala, que es el cáncer de mama. Entonces, si ven todos estos factores de riesgo, por ejemplo, la menarquia temprana, menopausia tardía, los embarazos, la parte de terapia de reemplazo hormonal, las mamas densas, todo esto se relaciona con algo hormonal, con algo de estrógenos y esto. Entonces, se ha visto, y este estudio fue el que causó todo el revuelo hace más o menos unos 15, 20 años, de decir que las hormonas causan cáncer de mama. Este es el estudio WHI, y ahí fue donde se partió y dijeron, no, ya no tenemos que dar hormonas porque va a ser la causa del cáncer de mama. Ya cuando siguieron haciendo como el recorrido de este estudio por más tiempo, vieron que las hormonas que realmente causaban el cáncer, lo que le aumentan el riesgo de cáncer, son la terapia combinada, la que tiene estrógenos y la que tiene progestágenos, la que tiene los 2 compuestos. Entonces, esto se vio que aumentaba el riesgo 1.25. Y cuando a las mujeres se les da solo estrógenos, pues no tenía efecto de aumentar el cáncer de mama, sino que era al revés, era un efecto protector, disminuía el cáncer de mama, darle solo estrógenos a las pacientes que necesitaban terapia de reemplazo hormonal. Claro, cuando vemos lo de los riesgos relativos, tenemos que ver dónde caen las hormonas. Vieron que era como 1.28 el riesgo relativo de producir un cáncer de mama, que el doctor Barnoy habló algo de riesgos al principio. Y vemos que igual la terapia de reemplazo hormonal está en el riesgo que es -2. Igual que la menopausia tardía, la menarquia temprana, la obesidad, el consumo de alcohol, un estatus económico alto. Y vemos que hay otros factores de riesgo como los familiares o como tener unas mamas muy densas que tienen un riesgo mucho más alto de que de cáncer de mama que la terapia de reemplazo hormonal. El tratamiento del cáncer de mama pues ya es más complejo entre cirugías, quimioterapias, radioterapias y hormonas. Y hay un subtipo de cáncer de mama que es dependiente de hormonas. Y a estos pacientes que son dependientes de hormonas, muchas veces damos terapia antihormonal porque eso hace que el cáncer se disminuya, se retrase, las pacientes viven más con este tratamiento. Pero a veces estos tratamientos antihormonas pues tienen efectos secundarios, especialmente a nivel genital, que es muchas veces flujo vaginal, resequedad, dolor al tener relaciones sexuales, disminución del deseo sexual. En el caso del tamoxifeno, el engrosamiento del endometrio,
Entonces también esos efectos antihormonales pues tienen efectos ginecológicos. Y los problemas sexuales, que eso también influye bastante. Entonces a estas pacientes que tienen o tuvieron cáncer de mama, ¿les podemos dar hormonas? Pues es controversial. La verdad, en este es el único cáncer donde decimos la terapia de reemplazo hormonal tenemos que medirla bien. No está indicado. Hay estudios que dicen que puede ser seguro, puede ser no seguro, especialmente en las que no son dependientes de hormona. Pero en el cáncer de mama, si tuviera un cáncer de mama, preferimos mejor no dar terapia de reemplazo hormonal en estas pacientes. Y si vemos acá, que es más o menos el miedo de todas, desarrollar cáncer de mama si tomo hormonas. Vemos acá la población general, pero si vemos, si vemos que tomaron, que toman terapia de reemplazo hormonal combinada, pues de 23 mujeres, digamos que van a haber 4 más con cáncer de mama, que les va a predisponer a que hayan cáncer de mama. Si solo toman terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, pues esto va a ser protector. Entonces esto va a disminuir el cáncer de mama. Por ejemplo, en mujeres que toman anticonceptivos, a veces se ha relacionado, hay estudios que relacionan los anticonceptivos con cáncer de mama, entonces se ve que aumenta un poquito el cáncer de mama. Por ejemplo, las mujeres que consumen licor, si se dan cuenta, el riesgo de cáncer de mama es parecido a consumir hormona, o sea, echarme 2 traguitos al día de una bebida alcohólica, pues causa el mismo efecto que tomar mi terapia de reemplazo hormonal, igual que fumar. Entonces, mujer que si fuman y consumen licor al mismo tiempo, pues se aumenta mucho más el riesgo que la terapia de reemplazo hormonal. Y de las cosas que más aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, más que la terapia de reemplazo hormonal, es la obesidad, tener un índice de masa corporal mayor de 30, pues eso sí aumenta el riesgo de cáncer de mama porque, bueno, a nivel de la grasita, pues también se producen hormonas y eso sí va a aumentar el riesgo. El ejercicio, si hacen ejercicio, por lo menos media hora al día, pues eso les va a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Entonces, después de tener algún tipo de cáncer, ¿puedo dar hormonas? Sí, no, algunas tienen efectos, algunas no. ¿En qué caso? Por ejemplo, en el cáncer de mama, mujeres que tienen mutación BRCA, pues les podemos dar terapia con hormonas y se ha visto que tiene un efecto neutro, o sea, ni ventajas ni desventajas. Pero la paciente que tuvo ya un cáncer de mama, pues a ella sí preferimos mejor no darle terapia con hormonas. En el caso de cánceres ginecológicos, por ejemplo, cáncer de cervix, adenocarcinoma o cáncer de endometrio, pues estas pacientes sí se ha visto que tiene ventaja darle terapia de reemplazo hormonal si la necesitan, o sea, si está en el rango de lo que dijo el doctor Oliva que la necesiten, o si tuvieron cáncer de ovario o cáncer de cervix escamoso o cáncer de vulva, pues también se les puede dar tratamiento hormonal que no va a agregar ni quitar algo a su evolución del cáncer. Hay algunos cánceres de ovario, como los que son unas variedades que se llaman endometrioide o células de la granulosa, o unos tumores de útero que se llaman leiomyosarcoma, que esos tienen contraindicación relativa y a veces preferimos no darlos. Y hay otros sarcomas que vienen de la matriz, que son muy raros, pero estos sí dependen de hormonas, entonces preferimos no dar hormonas porque estos sí pueden estimular. Y hay otros tipos de cáncer que no son ginecológicos, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, el cáncer colorectal, que se ha visto que las hormonas son más protectoras, cáncer de hígado, que ellos sí si necesitan hormonas sí se beneficia, igual que si tuviera un cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, cáncer renal, pues es un efecto neutro. En donde se evita dar hormonas es cuando han tenido meningiomas o gliomas o cáncer gástrico o cáncer de vejiga. Ahí evitamos dar tratamiento hormonal. Y bueno, esto es un poquito, es como un resumen de lo de cáncer y hormonas. Espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Hemos tenido una cantidad de preguntas y casi cada minuto aparecía una pregunta. Entonces vamos a tratar de ir contestando las que sean un poco más generales y que creamos que contestándole a una persona podemos contestarle
a varias. Eddie, no sé si usted tiene algunas preguntas ya listas. Sí, aquí, buenas tardes a todos. Soy el doctor Eduardo Garzús y voy a tratar de moderar un poquito aquí las preguntas que nos han estado haciendo. Hay muchas preguntas similares. Seguro no vamos a poder contestarle a todas y a todos sus dudas y por favor les vamos a estar enviando nuestros contactos para que podamos resolver sus dudas por vía electrónica en caso no podemos resolverlas ahorita. Como pudieron ver, todas las mujeres son distintas, todas las mujeres tendrán un diferente riesgo de desarrollar cáncer o dependiendo de la edad en que se encuentren con todos estos síntomas, va a ser diferente el tratamiento que se les pueda ofrecer. No hay una receta de cocina y lo más recomendable, como mencionaron ambos médicos, es que consulten con su médico y que él haga una evaluación completa de su riesgo para después ya y de sus síntomas y el examen físico, etcétera, para que se tomen las mejores decisiones de qué es lo mejor para ustedes en ese momento. Aquí hay varias personas que dicen, doctores, para cualquiera de ustedes dos, los pacientes que ya tienen histerectomía, quiere decir que van a desarrollar menopausia antes. Tal vez explicarles de que no en todas se quitan los ovarios. Y obviamente cuando se quitan los ovarios, si no habían llegado a su menopausia, pues sí las van a tener. Doctor Oliva. Sí, el término que utilizamos nosotros como menopausia, como la última menstruación vista, es una forma de decir que ustedes ya entraron a la menopausia, pero realmente estamos viendo muchas pacientes que, como bien dice la pregunta, se les quita el útero o la matriz 40, 45 años, o lo que ustedes quieran, miomas, es lo más común, o sangrados uterinos que no se pueden controlar con hormonas. Pero lo que rige realmente el deterioro de la salud y que entran a la menopausia son los ovarios. La mayoría de pacientes quitamos el útero, pero conservan los ovarios. ¿Qué pasa si quitan el útero y quitan un ovario? El otro ovario toma la responsabilidad de los dos ovarios. Es decir, pueden seguir su vida normal, pero sin estar menstruando. Van a entrar a la menopausia. Eso sí, hay unos estudios que dicen que unos 2, 3, inclusive hasta 4 años antes de cómo le tocaría entrar a la menopausia, por haberle quitado la matriz. Sin embargo, vemos que el objetivo de la pregunta o la respuesta es el ovario es el que rige si entran en menopausia o no. Cuando se empieza a deteriorar la función del mismo es cuando empiezan los síntomas, tengan o no tengan útero. Tal vez hay que aprovechar para hacer la distinción, sobre todo en pacientes jóvenes, entre irregularidades menstruales que pueden tener un sinnúmero de etiologías a pacientes que están entrando al periodo perimenopáusico. Correcto. Pacientes 40, 45 años empiezan con muchos desórdenes hormonales y eso las hace menstruar más seguido y después los ciclos, a los que yo les digo ciclos saltones. Enero vieron menstruación, febrero, marzo, abril, nada. Mayo y junio volvieron a menstruar y luego 5, 6, 7, 8 meses sin ver menstruación. Eso probablemente, si no hay ninguna otra causa de que estén ocasionando esos desórdenes menstruales, ya sea del ovario del útero, muy probablemente se pueda corregir al darle algún tipo de hormona a esa paciente. Pero no todo en esas etapas es de ámbito quirúrgico, ¿verdad? Se debe tratar médicamente antes y ya lo que de plano no corresponde o no mejoran, o si tienen algún mioma o alguna lesión en el útero, pues entonces ya recurrir a la histerectomía o al retiro de la matriz. Correcto. Lo importante es de que necesitan una evaluación completa para no asumir de que esto es inmediatamente menopausia, sino pueden haber otras causas de irregularidades menstruales, ¿verdad? Otras enfermedades que pudieran tener como hipotiroidismo que mencionaste, que muchas personas empiezan a tener eso después de los 50 años, o personas diabéticas, ¿cómo influye eso en el momento que va a venir la menopausia o el síndrome climatérico? El problema con las pacientes de la diabetes, la paciente realmente diabética controlada o mal controlada, o la paciente que no es diabética, va a tener los mismos cambios menstruales.
pero lo que sí se va a ver lo que va a haber afectado es el riesgo de padecer algo más, algún tipo de cardiopatías, es decir, enfermedades cardíacas, porque aquella paciente que se controla mal la diabetes tiene más problemas de hipertensión, tiene un poquito más de problemas en cuanto al cáncer, pero en cuanto a las irregularidades en estas etapas, sí, lo que sí tiene mucho que ver es la tiroides, ya sea que sean hipotiroideas, es decir, un déficit de hormona tiroidea que nos puede confundir en cuanto a síntomas de menopausia temprana, o inclusive se puede adicionar a esa menopausia. Pacientes entre 50 y 60 años, que es cuando más factible es que padezcan de tiroides. Tenemos que tratar ambas cosas. De lo contrario, estamos mejorando una parte, pero van a seguir los problemas de la otra. Y sobre todo que ambas causan sobrepeso y hay muchas preguntas sobre eso que hay que controlar. Podríamos controlar ambos, ¿verdad? Doctor Lau, cuando usted habla de periodos prolongados ya sea de terapias de reemplazo hormonal o de uso de anticonceptivos, se han hablado de 5 años, de 10 años, ¿cuál es el momento? Y entonces sería la recomendación, ya involucrando a ambos de ustedes, sería la recomendación que si se van a usar, se trate de usar menos de ese tiempo. Sí, lo que pasa es que sí se han relacionado con cáncer la terapia de reemplazo hormonal, pero se ha visto que este cáncer fue a mujeres que les dieron terapia de reemplazo hormonal a los 60, a los 70 años. Ellas tienen más riesgo de desarrollar un cáncer que a la paciente que está en los 48, 49, que empieza en la menopausia. A ella sí tiene beneficio. Usualmente el promedio son 5 años de tratamiento, pero sí, la mujer que se extiende más hacia los 10 años, 60 años, pues ellas sí van a tener pues, más riesgo de complicaciones secundario a esto. Entonces, es lo que decíamos, es saber individualizar a cada paciente para ver si ellas van a tener un riesgo o un beneficio. Que esto, las hormonas pueden tener beneficios si uno elige bien a la paciente, pero también pueden causar un daño. Si alguien solo las toma así, por ejemplo, a los 60, 70 años, puede causarle más daño que el beneficio que pueda tener. Cierto, aquí hay una pregunta que creo que podría tocar ese tema que acaba de hablar el doctor Lau y que habló el doctor Oliva. La voy a leer porque creo que le va a contestar a varias personas esas mismas inquietudes. Dice, ¿por qué hay médicos que aunque no hayan síntomas ni malestares en la premenopausia, en este año irregular o el año sin sangrado, insisten en dar hormonas para que no se sientan los malestares? Y esto, he estado revisando varias preguntas y creo que hay mucha confusión sobre, de nuevo, la edad en que comienza. Hay muchas personas que dicen que les comenzaron a los 45 años, qué hacer, y he visto ya varias preguntas justo sobre eso, el tratar y cómo tratar los síntomas. Si pudieran contestar eso, por favor. Sí, lo que compete al área fuera de cáncer, que Julio puede extenderse un poquito más ahí. Volvemos a lo que dijimos en la plática. Sabiendo recetar las hormonas, muy probablemente le vamos a causar más beneficios que riesgos a la paciente. Y eso hay que dejárselo claro desde el momento que yo estoy haciendo la receta para ver si acepta o no tomar. La última decisión la tiene la paciente, pues es la usuaria final. Nosotros tenemos que exponerle y dejarle claro y resolverle todas las dudas para que ella tome la mejor decisión a la larga en base a nuestro consejo, que obviamente nosotros somos los que hemos estado estudiando esto. Sin embargo, llega aquella paciente que de hecho no tiene ningún síntoma y sabemos que si es apta para tomar hormonas, es decir, es joven, y joven me refiero debajo de 60 años, no tiene problemas, por ejemplo, de infartos previos, no tiene antecedentes de cáncer familiares o inclusive ella que no tenga absolutamente nada, lo que podemos regularizar es todo el metabolismo con las hormonas, porque entran en un desorden muy importante por la falta de estrógenos. Entonces voy a tener un importante beneficio en cáncer de colon, protección contra
infartos en esta paciente, por ende, hipertensión arterial. Hoy en día tenemos ya había una pregunta que decía, ¿a qué se refieren las progestinas? No es nada más que las progesteronas que nosotros ya sintetizamos aparte, las artificiales. Y hay una exclusiva que se llama drospirenona que nos ayuda muy bien en aquella paciente que está cursando la perimenopausia y a su vez es hipertensa. Ojo, no es un tratamiento antihipertensivo, pero sí está claro que nos puede ayudar y cada vez tienen menos efectos adversos. Entonces, ahí es donde muchas veces se prefiere dar unos ciclos, y ciclos me refiero probablemente por meses y años, de estas hormonas, aunque no tenga suficientes síntomas la paciente. Pero claro, hay que sobrepesar o sopesar, perdón, los riesgos y los beneficios de las mismas, porque las indicaciones son claras, que tenga calores y que tenga mucha resequedad vaginal. Pero los beneficios, hay muchos también aparte. Gracias. Eddie, ¿tiene algunas otras preguntas? Sí, otra pregunta es, ¿cuándo está indicado efectuar estudios de laboratorio para evaluar los niveles hormonales o hacer un panel hormonal? ¿O deberíamos hacérselas a todas y tomar las decisiones en base a eso, o ustedes pueden manejar esto empíricamente primero? No sé, Julio, yo, cualquiera. Sí, lo mencionamos ahí en la plática. Normalmente cuando llegan arriba de 45 años y la paciente dice no puedo dormir, se me está cayendo el pelo, cambió mi patrón del día a día, cambios de humor y sobre todo muchos calores, disminución de líbido, está de más hacerle laboratorios a esa paciente. Solo la voy a meter a gastar un dinero que muy probablemente, y pueden decir, metámoslo al seguro. El seguro muchas veces no va a cubrir la menopausia, porque la menopausia dijimos que es un evento natural de toda la paciente y por eso es que los seguros no lo cubren. La mujer va a llegar en algún momento, pero no es necesario arriba de 45 años estar haciendo niveles de estrógenos. Yo sé que van a estar bajos cuando la paciente tiene síntomas. Entonces va a estar de más hacerles. Cuando yo sospecho que la paciente le estoy instaurando un tratamiento y no se lo está administrando como realmente debería de ser, está en mí poder pedirle los laboratorios para ver cómo están. Sin embargo, hay muchos tipos de estrógenos, pero solo uno se puede medir en laboratorio. Entonces, no es del todo fiable tampoco. Entonces, una vez más, en conclusión, efectivamente, doctor Garzúzi, lo podemos hacer empíricamente arriba de 45 años y tratar a nuestras pacientes sin laboratorios. Otras preguntas, y tal vez si pudiéramos ampliar un poco, doctor Oliva o doctor Lau. Hay varias preguntas acá de pacientes, de nuevo, sobre el uso de terapias alternativas. Ya lo había mencionado usted, doctor Oliva, pero me gustaría solo que hiciéramos un pequeño resumen. Y alguien también preguntó que qué opinan sobre hormonas bioidénticas. Si sacamos todo lo que hay en Google para la menopausia, es impresionante, ¿verdad? Con ninguna base. Pero tal vez si pudiéramos dar una recomendación general que pudiera ayudarles. Sí, la hormona bioidéntica realmente se refiere a lo que mencionamos 17-beta-estradiol, lo que está produciendo su propio, o lo que produjo su propio ovario. Lo que pasa es que, como mencionó el doctor Lau en el estudio WI, ese gran estudio que nos vino a cambiar la perspectiva de las hormonas y dejó ese ambiente de incertidumbre que toda hormona produce cáncer en la población, eran otro tipo de hormonas que se estaban recetando en ese momento. Hace 25 o 30 años, o sea, esto ha ido evolucionando hacia bien, hacia disminuir el riesgo en las pacientes. Esas hormonas bioidénticas ¿son seguras? Sí, y son mucho más seguras que las que utilizábamos antes. Por supuesto, antes se utilizaban estrógenos equinos conjugados, sacábamos los estrógenos de la orina de las yeguas. Hoy en día esos están cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque son mucho más potentes, dentro del organismo se dividen y van a caer en más receptores y por ende van a tener mayores efectos adversos de lo que hoy en día tenemos, que está prácticamente agarraron los ovarios de las mujeres, vieron las moléculas, las sintetizan ya en laboratorio y eso es lo que nos devuelven las casas en blisters. Y por eso hago la distinción. Lo que la paciente llega a la clínica y me dice, quiero algo natural.
le saco el blister, se lo pongo sobre la mesa y le digo, más natural que esto no vas a encontrar. Esto es tu natural. Deja la soya, deja los fitoestrógenos. Esos van a tener los mismos efectos deleterios que los estrógenos equinos conjugados de antes. Es decir, lo que hablaba Julio, y lo puede tal vez aclarar un poquito más ahorita, pacientes con sobrevivientes de cáncer de mama, de igual forma, yo no les puedo dar fitoestrógenos, no les puedo dar soya. Entonces, ahí quitamos el debate de que algo natural es mejor que algo que está en un blister, pero no porque está en un blister es totalmente sintético, pues. Muy bien. Otra pregunta, pasó de largo acá, pero creo que es muy interesante porque fue algo que en Estados Unidos, con esa discusión sobre el uso o no de reemplazo hormonal y la producción de cáncer de mama, había muchos, a pesar de ese estudio, había muchos médicos que decían que, y ahorita nos lo dijo el doctor Lao, pero quisiera que lo volviéramos a enfatizar, que la calidad de vida que puede mejorarse con el uso de reemplazo hormonal versus la incidencia de cáncer provocada por el reemplazo hormonal es, creo que termina al final casi favoreciendo por la calidad de vida el utilizar el reemplazo hormonal. Hay un par de preguntas relacionadas con eso, pero quisiera que tal vez lo ampliaran un poquito de nuevo. Sí, la parte de hormonas y cáncer, pues sí está la relación, pero si vemos lo que aumenta la terapia combinada, el riesgo de cáncer de mama, pues es mínimo, es parecido a licor y cigarro, y eso pues a veces no le tenemos miedo. Y si le damos estrógenos, es más, nos protege si solo son estrógenos. Entonces, el cambio en calidad de vida, pues sí es considerable por todos los beneficios que ya mencionó Héctor, la protección cardiovascular, huesos, mucosas, en esta parte sexual, que sí mejora. Y tenemos que individualizar a esa paciente que le va a dar menos riesgo, o sea, la edad, otros factores de riesgo, y no dársela a las que son mayores. Claro, tal vez el único cáncer es el de mama, que si ya le dio a alguien cáncer de mama, ahí sí preferimos mejor no dar hormonas, porque sí, ahí sí aumenta su recurrencia, especialmente si son de la variedad de los que dependen de hormonas. A veces en la parte de calidad de vida de estas pacientes que están recibiendo tratamientos antihormonales, hay otros medicamentos que se pueden usar para disminuir los calores y esas molestias, que no lo va a disminuir igual que la terapia hormonal, pero pueden ayudar. Y cuando ya es mucho, a veces podemos solo cosas tópicas por tiempo limitado, que eso también puede ayudar, pero sí, es esto. Ajá. ¿Perdón? Lo que habíamos dicho, o sea, la calidad de vida, pues sí se mejora con la terapia de reemplazo hormonal en las que no les ha dado cáncer de mama, pero las que le ha dado cáncer de mama, a pesar de la calidad de vida, pues no les podemos dar, o sea, y es más, una paciente con cáncer de mama, aunque se le pueda dar, creo que no va a aceptar hormonas. Las de los otros cánceres realmente sí les he dado, el de cáncer de cervix, endometrio y todo, sí lo acepta muy bien, pero alguien con cáncer de mama no las acepta. Aunque vaya a cambiar su calidad de vida y mejorar, no las va a aceptar. Muy bien, para ser justos, porque ha habido un montón de preguntas sobre esto. ¿Qué recomendaciones darían ustedes para la caída de pelo? Encontré varias, pero creo que estamos obligados a dar una respuesta. Como dijimos, la mujer bota mucho más pelo que nosotros los hombres. Va a depender del ciclo del mismo. El pelo tiene un ciclo, ¿verdad? Donde se cae más en algunos meses que en otros, inclusive por años. Por supuesto que se va a ver favorecida la pérdida de cabello por el déficit de estrógenos. Son de los cambios que muchas veces cuesta poder determinar si es exclusivamente por la falta de estrógenos, porque nuestra paciente está entrando a la menopausia. Por supuesto que cuando yo instauro un tratamiento va a mejorar esa caída de pelo, pero muchas veces no la vamos a lograr detener del todo. Y pacientes que son un poco más jóvenes, que no estamos hablando
precisamente de menopausia, también lidiamos con eso. Aquellas pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico, hiperandrogenismo, también empiezan a perder pelo y necesitamos varios tipos de tratamientos hormonales y no hormonales para combatir eso. Es algo que es difícil de tratar y sobre todo multidisciplinario. Muchas veces tenemos que abocarnos al especialista en el cabello o los dermatólogos con subespecialidad en cabellos. Muy bien. Hay preguntas sobre las diferentes cirugías o intervenciones que pudieron haber tenido varias personas, que si los legrados pueden acelerar la menopausia, o cesáreas, o otro tipo de cirugías pélvicas, infecciones urinarias, y todo ese tipo de problemas pueden acelerar o empeorar el climaterio o acelerar la menopausia. Pues una vez, durante esas cirugías pélvicas, como el legrado y las cesáreas, no se toque, casi que ni se volteen a ver los ovarios, no se deben de por qué afectar. Cada vez que nosotros, sea por el método que sea cirugía abierta o sea laparoscópica, y tenemos que hacer algo en los ovarios, podemos disminuir el recuento de los folículos, es decir, de la función del ovario. Y eso sí va a conllevar a un adelanto en menopausia, pero estamos hablando de meses o un par de años. No estamos hablando que se van a adelantar 5 años o 10 años. Una relación directa que hay es en aquellas pacientes que sí les quitamos el útero, o sea, les hacen una histerectomía y conservan los ovarios. Por ahí se vio que algo del flujo sanguíneo se ve afectado al ovario y eventualmente se adelantan unos años la menopausia, pero no en todos los casos. Y no estamos hablando que se le va a adelantar 10 años, y mucho menos. Un legrado no tiene absolutamente nada que ver con ovarios y la cesárea de igual forma tampoco. Muchas preguntas sobre vitaminas, vitamina D específicamente y vitamina E. Sí, lo que pasa es que se llevan desde el punto de vista de antioxidantes. Ahí estuve contestando unas en el chat. Los antioxidantes no van a hacer que se retrase la menopausia. Por supuesto que tiene muchos beneficios. Y hablando específicamente de la vitamina D, prácticamente hoy decimos hormona D. Muy importante, equilibrio. Sistema inmune. Ahora con el coronavirus se ha investigado aún más la vitamina D y está muy afecto al sistema inmunológico, el sistema de respuesta de defensa contra virus y bacterias en nuestro organismo en base a la vitamina D. Lo recomendable, por ejemplo, son valores arriba de 30 nanogramos por decilitro. ¿Tenemos forma de medirlo? Sí, muy fácil, en sangre. ¿Y podemos suplementarla? Más fácil aún. Hoy tenemos en el mercado muchas opciones para poder hacerlo y es muy barato el poder reponer esa vitamina D, porque si bien dijimos, yo no mando a solear a mis pacientes arriba de 50 años, porque después van a venir con un cáncer de piel y no van a sintetizar la vitamina D. La piel va envejeciendo. No solo cada día que pasa tenemos más riesgo de cáncer. Todos los que estamos aquí en este chat hoy tenemos más riesgo de cáncer del que teníamos ayer. Así es. Entonces, la vitamina D nos va a ayudar desde ese punto de vista. Sistema inmunológico, sistema óseo, sistema hormonal, que es muy importante en todos estos sentidos. No hay una relación directa con las hormonas y vitamina D, pero sí entre la vitamina D y los demás sistemas ya mencionados. Entonces, es muy importante tenerla. Vitamina E se utiliza mucho para la patología de mama. Puede servir o no puede servir, pero se da. Lo que sí es, lo que le decimos a las pacientes siempre, si algo no te hace daño, te lo podemos dar, por supuesto. Pero no es principalmente el tratamiento para este tipo de patologías. Ahora la vitamina D, D de dedo, ahí sí tenemos una clara evidencia de que debemos de tener niveles arriba de 30. Perfecto. Hay una pregunta que valdría la pena, doctor Oliva o Julio, que la contestaran, porque sí frecuentemente se nos hace a nosotros ese tipo de pregunta. Dice, cuando a una paciente se le somete a una histerectomía, ¿es bueno o malo que dejen los ovarios? Ya sé que tocó ese tema, doctor, pero si pudiéramos enfatizar de nuevo, ¿cuándo estaría indicado
cuándo no, por qué sí, por qué no. Ok, ahí yo creo que nos vamos a dividir en la respuesta, porque yo les voy a dar mi opinión y quisiera que Julio también diera la de él. Cuando nosotros estábamos estudiando y aprendíamos, mujer arriba de 40 años, quítenle los ovarios, ya no sirven. Ok, pero conforme esto ha ido avanzando de estudios, es cierto, la mujer que ya no menstrua y por alguna razón se le quita el útero, ¿pudiéramos conservar los ovarios? Sí, corre el mismo riesgo que cualquier otra paciente que no ha sido sometida a cirugía de desarrollar cáncer de ovario y tiene que tener su control anual con su ginecólogo o conforme él lo decida, cada cuánto, pero el ovario sigue produciendo algún tipo de testosterona y ese tipo de testosterona que yo les dije que también se ve afecto, no solo el hombre, sino la mujer también tiene testosterona y una parte muy importante la sintetiza el ovario, nos va a servir para evitar una cosa que se llama sarcopenia, que es la pérdida de músculo y sobre todo también para protección ósea. Son niveles muy pocos. Entonces va a depender de cada cirujano que mire los ovarios cómo están para ver si decide quitarlos o no. Ante la duda, los va a quitar. Y tenemos opciones para poder reponer esas hormonas que ya no se producen. Sin embargo, hoy en día yo abogo por efectivamente no retirar los ovarios si no hay necesidad. Muy aparte es las trompas de falopio que están muy cerca de los ovarios. Pero si se puede dejar un ovario, puede ser beneficioso. Sí, o sea, ya no los quitamos. O sea, solo si son arriba de 60 años quitamos los ovarios, pero por esa función hormonal que tiene ese beneficio. Y se ha visto que las trompas son las que están más relacionadas con el cáncer de ovario. Entonces las trompas sí las quitamos. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, Eddie? Sí, yo sé que esto hay que individualizar a cada paciente y que no hay una receta de cocina, como lo mencioné al principito, pero en grandes rasgos, pues están las diferentes maneras de terapias. Están las orales, están los parches, están las cremas o ungüentos tópicos. Eh, a grandes rasgos, ¿cómo indican ustedes quién recibirá qué? Ahí tal vez Julio nos hace favor de contestar esa pregunta, Julio. ¿Me escuchan? Julio. Bueno, Julio, háganos favor usted, doctor. dale, doctor. Sí, sí. Solo hágame un resumen otra vez, perdón. Es que justo estaba terminando de contestar una pregunta aquí en el chat de una vitamina D que me surgió. Ya. No, que a grandes rasgos, pues hay varias categorías de medicamentos. Se pueden dar orales, se pueden dar parches, se pueden sí. dar hasta tópicos, ¿verdad? Cremas o ungüentos tópicos. Y como sabemos que a cada uno hay que individualizarlo y evaluar su riesgo y etcétera, etcétera, pero a grandes rasgos, ¿cómo deciden qué tipo de productos se les van a dar recibe una paciente? Una de las cosas principales es si la paciente tiene útero o no. Es decir, si la paciente tiene matriz o no. Una vez la paciente tenga un útero, debemos de utilizar dos hormonas. Sí, por ahí leí una pregunta que decía, tengo útero y me están dando estrógenos, tomados nada más, porque estoy en la menopausia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces lo que yo voy a producir como médico, si yo solo doy estrógenos en una paciente con útero, es un cáncer de endometrio. Y tengo que tener mucho cuidado porque eso se puede desarrollar no en cuestión de años, sino en cuestión de meses. Hay que hacer una evaluación determinada en base a qué es lo que busca la paciente. La paciente va a llegar y dice, quiero que me quite los calores. Hay otras que dicen, quiero que me quite los calores y que aumente mi deseo sexual. Quiero que aumente, que me quiten los calores, pero que me aumente la energía. O quiero dormir mejor nada más. Los calores no me molestan tanto. Ahí es donde empezamos a seleccionar. Por supuesto que tenemos que ver triglicéridos, colesterol total, a ver si la paciente es con sobrepeso, si es obesa, y todo eso nos va a determinar qué tipo de vía vamos a utilizar. Sabemos que si utilizo la vía oral, es decir, las tabletas diarias,
puedo tener un impacto benéfico en cuanto al colesterol total. Pero por ahí me pueden subir un poco los triglicéridos. Si tengo pacientes con triglicéridos elevados, por ejemplo, entonces quisiera poder utilizar alguna otra vía, que puede ser muy bien el gel, que es una crema que se aplica en el brazo o en la pierna cada día, o bien algo inyectado, es decir, no, nada por vía oral que tenga que pasar por el hígado, y eso se llama efecto de primer paso. Entonces, sí optamos por obtener unos laboratorios muy específicos y en base a eso, y sobre todo, ¿qué quiere la paciente? Determinar cuál es la mejor vía para ella. Perfecto. Una pregunta, doctor, y aquí me estoy educando yo también. Dice, ¿cuál es el nombre de la escala para valorar la afectación de los bochornos? Hay muchas, hay muchas. Una de las más famosas se llama escala de Green. Es una de las más conocidas. Green fue un médico que se dedicó a estudiar esto de los bochornos, obviamente. Y fue viendo a ver qué tanto le afectaba. Bien, decimos que para dar un tratamiento deberíamos de tener más de 56 bochornos semanales. Pero ¿cómo va a ser posible si la paciente va a llegar a la clínica y me va a decir, tengo 3 diarios, son 21 al día, a la semana, pero siento que me muero y tengo que bañarme? ¿Cómo no voy a tratar a esa paciente? Porque le está afectando su calidad de vida. Entonces, todas estas escalas, que es la de Green sobre todo, en calidad de vida, pueden llegar a ser muy subjetivas. No debemos de encerrarnos en solo lo que dicen las guías en base a este tipo de escalas, pues, ¿verdad? Sino sobre todo escuchar mucho a nuestras pacientes, y por eso es que les digo, a veces tardamos 1 hora en las consultas solo platicando, para que después pasamos al examen físico, pero muchas veces es mucho más importante entender qué le está pasando a la paciente, más que ver qué voy a encontrar. No estoy diciendo que no se hace, pero sí es muy importante ese otro tema de la platicada. Perfecto. Varias preguntas alrededor de la soya. Hay varias personas preguntando sobre los productos de la soya. La soya sí tiene algún efecto benéfico en cuanto a disminuir los calores. De hecho, si nosotros vemos los asiáticos que comen mucha soya, no padecen, estadísticamente no padecen tanto de calores, y es por eso. Sin embargo, sí, es algo que ahí literalmente es algo natural. No nos va a funcionar tan bien para quitar los calores, aquellos calores que ya son severos, y sobre todo que después vienen los fitoestrógenos, que también los toman como algo natural los pacientes, van a tener los mismos efectos malos, llamémosle así, que las hormonas. Entonces, muchas veces, si ya llegan pacientes a la consulta y me dicen, por alguna otra causa, y me dicen, yo estoy bien controlada de mis calores con algo que ellos llaman natural, entonces les digo, bueno, vamos a seguir igual. ¿Para qué lo voy a cambiar? ¿Para meterla otra vez en un déficit de calidad de vida? No le conviene a la paciente. Claro que lo vamos a seguir controlando, pero si no está tan bien controlada o no es, y sobre todo que no es la primera opción que nosotros recetamos, pues la soy. Yo sé que la plática fue sobre todo sobre terapia de reemplazo hormonal, menopausia y climaterio, pero sí hay algunas preguntas sobre los anticonceptivos orales. Tal vez el doctor Lau les puede ampliar un poquito sobre también el uso prolongado de los anticonceptivos orales y las implicaciones que esto tiene. Bueno, con cáncer de mama sí hay estudios, es controversial, hay estudios que sí lo relacionan y hay otros que dicen que no hay ningún riesgo. Últimamente pues han salido esos estudios de que sí hay, entre más prolongado sea el uso, o si son a uso actual, pues sí va a aumentar un poquito el riesgo de cáncer de mama. En relación a cáncer de ovario, los anticonceptivos orales protegen, disminuyen el riesgo de cáncer de ovario. Y en relación a cáncer de endometrio, también disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio. Cáncer de cervix puede ser un factor de riesgo el uso de anticonceptivos orales, probablemente más que todo porque esas mujeres no logran eliminar con tanta rapidez el virus por los cambios que hay a nivel del cuellito de la matriz cuando toman anticonceptivos orales.
pero sí, en algunos cánceres es protector y en otros puede ser un factor de riesgo, los anticonceptivos orales. También hay un par de preguntas sobre pacientes que han tenido familiares con cáncer de mama o de ovario. ¿Qué cuidados deberían de tener para utilizar las terapias de reemplazo hormonal? Una pregunta, Julio. Perdón. Sí. Tal vez la voy a agregar a eso. Sobre cáncer de mama y el uso de nuevo de suplementos naturales de estrógenos, como la soya, por ejemplo, la leche de soya o la soya per se. Bueno, es lo que decía Sí. Héctor, ¿verdad? O sea, el efecto de esto que pensamos que es algo natural, puede tener ese efecto hormonal también, especialmente en estos pacientes con cáncer de mama. ¿Y cuál fue la otra pregunta, doctor Garzuzi? Lo de... Las pacientes con familiares que han tenido cáncer. Familia. Sí, la familia lo familiar es un factor de riesgo que se agrega a muchas cosas, ¿verdad? O sea, si ya tengo familiar con cáncer de mama, tiene un efecto de riesgo mucho, mucho más alto que el hecho de tomar hormonas. Pero si tenemos una paciente con mutación, aún con mutación BRCA, que es un cáncer hereditario, y la paciente es joven y por alguna razón le quitamos los ovarios y las mamas, pues en ese rango de joven le podemos dar alguna terapia de reemplazo hormonal para que no tenga todos los efectos secundarios y no va a tener ni efecto benéfico, o sea, va a tener un efecto neutro, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más, Eddie o doctor Oliva, doctor Barnoya? Pues solo como conclusión, en primer lugar, muchas gracias a toda la audiencia que tuvimos. Hay muchísimas preguntas. Estaba tratando de responder algunas aquí en el chat en lo que respondía Julio y los comentarios. Es imposible contestarlas a todas, pero la recomendación siempre la misma. Consulten con su ginecólogo. Las hormonas no es de temer. Por supuesto que hay que tener el respeto, pero en gente capaz, la gran mayoría de pacientes puede optar a un tratamiento hormonal de la menopausia y eso va a traer mucho más beneficios que riesgos. Ojo, una vez más, sabiendo recetarlas. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Si no tenemos algo más, que quería agradecerle al doctor Barnoya, al doctor Oliva, al doctor Lau, la colaboración del doctor Garzuzi. En nombre de Íntegra, en realidad estamos comprometidos y es algo que queremos seguir haciendo, dar este tipo de información que pueda ser accesible al público. Tenemos planificadas varias otras conferencias, por favor, estén atentos. Nuestra especialidad es en cáncer, entonces nos estaremos circunscribiendo bastante con eso. Pero sí creemos que este foro nos permite hacer algo que en Íntegra siempre hemos querido, y es poder llegar al público, poder dar información de calidad y con personas calificadas. Así es que les agradezco y pueden seguir chequeando en nuestro site de Íntegra para las próximas conferencias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Solo agregar, como pueden ver en su pantalla, la próxima va a ser en un par de semanas. Va a ser sobre todo sobre nutrición. La nutrición y el cáncer, sobre los riesgos que podemos tener por ciertos alimentos y sobre todo si hay algo que nos puede prevenir el cáncer. Y eso va a estar a cargo de las doctoras Claudia Cáceres y Jimena Rodríguez. Así que muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Por favor, a cada uno de ustedes se les va a enviar un correo que si lograron inscribirse, dándole las gracias, por supuesto, y dándole toda la información para ustedes para que se puedan contactar con nosotros, con el doctor Oliva, con el doctor Lau, y dándoles el link en donde puedan ver esta presentación que ha sido grabada para que todos ustedes puedan volver a verla o la puedan compartir con sus familiares y amigos. Así que nuevamente muchas gracias
doctor Oliva, muchas gracias, doctor Lau, doctor Linares, doctor Barnoya y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias y buenas noches. Pero Buenas noches.